Tema número 2. El carácter científico de la historia. Vamos a ver las ciencias auxiliares de la historia, pero específicamente aquellas que son menos conocidas, porque hay otras que son muy populares. Por ejemplo, la antropología, la geografía, la antropología que estudia el hombre, la geografía que estudia la descripción de los relieves de la Tierra, la geología que estudia la composición de las placas o capas de la Tierra, la arqueología que estudia todo aquello que el hombre ha fabricado a lo largo de la historia, sobre todo en la antigüedad. Viene de arqueos, viene de arcaios, que en griego significa antiguo, así que estudia todo lo antiguo, ahí entra la arquitectura, la pintura, la escultura. La psicología, que estudia la mente, la conducta, los procesos psicomotrices, ¿verdad? El aprendizaje, la personalidad. La economía, que es la ciencia del uso racional de los recursos. La demografía, que estudia la descripción de las poblaciones. La sociología, que estudia la interacción entre los seres humanos. Estas son las que son más conocidas, pero hay otras que son menos conocidas, como por ejemplo la grafología, la numismática, la sigilografía, la diplomática, papilografía, iconografía, genealogía, paleografía, etnografía, etnología, heráldica, onomástica, epigrafía, vexilología. Así es que vamos a ver específicamente estas que están en el lado derecho, que son un poco menos conocidas. Grafología es la disciplina, no se le puede llamar directamente ciencia, es una disciplina que estudia la escritura. Según los grafólogos, según la manera como escribamos nuestros caracteres, de esa manera pues podemos dejar plasmado en la escritura parte de nuestra personalidad.
Si vemos en el lado derecho de la pantalla, voy a ampliar un poco. ¿Y qué importante ha de ser la grafología cuando se trata de los documentos históricos? Porque podría ayudarnos a obtener detalles de la personalidad de un individuo, ¿verdad? Y entre más conocimiento hay sobre esta disciplina, mucho más peso está teniendo hoy en día. La sigilografía. La sigilografía viene de la palabra sigilo, ¿verdad? Del latín sigillum. Sigillum es secreto, es sello, es algo que está oculto, que está encerrado. Es el equivalente a la palabra apócrifo del griego. Es algo que está guardado y que el sello de alguna manera se utilizaba para poder darle legalidad a un documento. La costumbre era guardar los pergaminos, enrollarlos con una especie de cuerda, como pueden ver, y colocar en la punta, ¿verdad?, en una placa, sea de bronce, sea de estaño, sea de goma o de cera, ¿verdad?, el sello del emperador, del rey, del señor, y de alguna manera pues guardar la secretividad de la carta. Todavía se sigue practicando esta manera de poder guardar el sigilo de una manera un poquito más superficial, en el sentido de que ya no, obviamente no es para guardar secretos, sino es más por algo decorativo, algo ornamental. Y les pongo el ejemplo de las bulas que el Papa envía. Cuando el Papa nombra a un nuevo obispo, ¿verdad?, lleva la cuerdita en color dorado y lleva en una pequeña medalla, ¿verdad?, de cobre o de estaño, ¿verdad?, lleva impresa las figuras del rostro de Pedro y de Pablo, ¿verdad?, de San Pedro y Pablo. Anteriormente las bulas papales tenían en una esquinita, ¿verdad?, a Pedro y Pablo representados, pero las actuales son así, como la están viendo. La diplomática, la palabra diploma viene del griego diploma, y diploma es algo que se dobla, por lo cual la diplomática estudia los documentos antiguos. La papilografía, como la palabra lo dice, es la disciplina que estudia toda escritura en este material, el papiro, que es una hoja, ¿verdad?, que se fabrica a partir de la corteza de la planta llamada también del mismo nombre, papiro, que se daba en la ribera de los ríos, por ejemplo en el río Nilo, o en una famosa ciudad de la antigüedad llamada Biblos, que se supone, ¿verdad?, que por la misma palabra Biblos de esta ciudad, donde abundaba la producción de papiro, ¿verdad?, es que surge la palabra libro y también la palabra Biblia. Iconografía. La iconografía estudia todo tipo de imagen antigua. En este caso he presentado dos ejemplos. El caso de los iconos del arte bizantino, que eran pinturas en azulejo y que se ensamblaban como que eran rompecabezas, ¿verdad? Y también la de un manuscrito de la Edad Media, ¿verdad?, que también muestra una serie de figuras, cada una con su significado, y que los expertos en historia se encargan de estudiar para poder extraer el contenido también de lo que el artista quiso representar en estos documentos. La genealogía estudia la ascendencia o descendencia familiar. Es una costumbre histórica guardar la unidad de la familia. Desgraciadamente lo estamos perdiendo. Tenemos que volver nuevamente a darle importancia al valor de la unidad familiar. La genealogía servía para poder guardar, obviamente, el registro de los parientes y de alguna manera también tener vestigio o huella de la herencia, ¿verdad?, de nobleza, que se venía obviamente pasando de padres a hijos. Y también para determinar a quién sería el siguiente, ¿verdad?, en la sucesión del poder. Eso era importante cuando había, obviamente, monarquías basadas en descendencia familiar. Quiero traer a colación la película de Harry Potter. Si recuerdan, en Harry Potter, en la del prisionero de Azkaban, Sirius Black en la pared de su casa tenía pintada la genealogía de toda su familia. Y un detalle particular es que estaban quemadas algunas de las caras de los miembros de la familia, y Sirius le explicaba que era aquel que deshonraba a la familia. Algo parecido ocurría en la antigüedad, cuando alguien obviamente no era digno del honor de la familia, era borrado de los registros familiares. La paleografía estudia todo tipo de escritura antigua, ¿verdad? Paleo es antiguo en latín,
¿verdad? Y también en griego, palaios, ¿verdad? En griego. Y grafos o grafón, ¿verdad? Es la escritura, la letra. Entonces es la escritura que están en los manuscritos en cualquier tipo de superficie, sobre todo de tipo pergamino, de tipo papiro o de tipo papel. La epigrafía también estudia la escritura, pero en este caso todo tipo de inscripción en piedra, cualquier relieve, los jeroglíficos, las murallas, las columnas, todo contenía información en la mayoría de las civilizaciones, por lo cual la epigrafía se encarga de estudiarlo. La imagen que les presento aquí, la del lado izquierdo, ¿verdad? En forma de una corona, es un símbolo cristiano, ¿verdad? Pueden ver que hay una letra como P y una letra como X en esta imagen, que son las dos primeras letras de la palabra Cristo, XR, ¿verdad? Que son letras griegas, la J y la Ro, y la A y la W, que parece W, es una alfa y una omega, ¿verdad? Es uno de los las primeras formas en que los cristianos representaban a Cristo. La epigrafía también estudia algunas escrituras no tan pequeñas, como las famosas líneas de Nazca, que pueden tener una medida casi de un campo de fútbol, de 60 a 90 metros de grandes, y que están representadas en la superficie del territorio que está en el Cusco, Perú. Esto también es importante para la epigrafía. Aquí hay otra imagen de la línea de Nazca. Se puede ver la forma de como de una hormiga ahí, ¿verdad? Esta es otra de las líneas de Nazca, aunque es una representación de un hombrecito que está en la colina. En la colina pueden ver una cabeza grande con dos ojos, un hombrecito de pie levantando la mano derecha. No sé si logran captarlo bien. Estas también son parte de las líneas que están ahí en Nazca y que a la epigrafía también le podría interesar. La heráldica estudia el origen de los apellidos. Hoy en día hay páginas dedicadas a esto, páginas que se dedican no solamente a presentar la historia de cada uno de los apellidos y los linajes, sino además manejan el vender azulejos o vender cerámicas con un escudo elaborado de manera ad hoc a la familia. Le piden a uno llenar sus datos personales, familiares, ¿verdad? Y bajo un costo, ¿verdad?, de exportación o de venta, le envían a uno un azulejo elaborado con la riqueza y la exquisitez de un escudo, ¿verdad?, de tipo medieval. ¿Verdad? Bastante interesante este tipo de páginas, pero también les invitaría a buscar el origen de su apellido. La onomástica, así como la heráldica estudia los apellidos, la onomástica estudia los nombres. Y en este caso, pues hay páginas también dedicadas a ello. De hecho, la página de Hesperia es una de las páginas que maneja uno de los bancos más grandes a nivel de las lenguas paleohispánicas. Aquí pueden buscar el origen del nombre, ¿verdad?, sea del nombre de una ciudad, del nombre de una persona. Si entran a la parte de onomástica, ahí podrán hacer esa investigación. La página es hesperia.ucm.es. La numismática estudia las monedas. Viene de numisma. Numisma es la palabra que utilizaban los griegos para referirse a la moneda. Y la moneda es importante porque guarda vestigios de los datos históricos, sea del emperador o del rey que estuvo gobernando, e incluso guarda huellas de eventos históricos o incluso de símbolos que también son importantes para la historia. En este caso, quiero mencionar un caso muy particular. Como parte de mi carrera es la parte de teología, a mí me tocó que investigar la parte del por qué Jesús en la Biblia paga con un sestercio, una pequeña monedita. Cuando investigo la moneda me doy cuenta que por un lado del sestercio estaba la cara de Tiberio, el emperador de la época, y por el lado del reverso de la moneda aparecía la imagen de dos hombres, uno ayudándole a otro, así que para el romano era el símbolo de la solidaridad. Razón por la cual cuando uno lee en la palabra que Jesús le pagó con esa moneda no solamente su tributo, sino también el de Pedro, que fue el que pescó la monedita, sacándola del pez, entonces el simbolismo de este texto viene a significar el tema de ser solidario en medio de la tribulación del pagar un impuesto, por ejemplo.
Esa es la importancia de la numismática, nos ayuda a investigar estos detalles que nos aclaran la historia, nos aclaran también hechos también importantes. Esta guía también contiene un apartado para poder ver también la numismática, las monedas más importantes, sobre todo del Imperio Romano y también del Reino Español. La vexilología. La vexilología es la rama que estudia las banderas. La página de vexilología.org, por ejemplo, presenta la comparación entre un buen diseño y un mal diseño de banderas. Y le dicen a uno por qué es que realmente son buenos y por qué son malos diseños. Ese es el curso de lo que realiza un vexilólogo, ¿verdad? Presentar cuáles son los estándares más aceptables para la elaboración de banderas. Perspectivas del estudio de la historia. Las perspectivas son las siguientes. Si a usted no le gusta aprender historia leyendo un libro de principio a fin, hay otros métodos para acercarse a conocer de historia, y a estos métodos le llamamos perspectivas del estudio. Primera perspectiva, la anecdótica, es estudiar aquellas hazañas. Comienza la persona que no le gusta de repente leer historia, pero sí le gustaría interesarse sobre la vida de un Pericles, la vida de un Aquiles, la vida de un Menelao, la vida de un Cristóbal Colón, la vida de un Hitler. Es decir, conocer un poquito la historia de estos personajes buenos y malos, y a partir de ahí empieza poco a poco a sentirse el gusto por la historia. Otra forma de aprender historia es la historia desde la perspectiva popular, que es preguntando a la gente. Normalmente tal vez quizás no nos gusta ver un documental de History Channel, ¿verdad? Pero bien que nos gusta de repente ver cómo entrevistan a ancianitos de nuestros pueblos para contar la historia, por ejemplo, cómo vivieron la huelga de 54, la huelga bananeras. Entonces, esa historia también es importante y es valiosa, la historia popular. La descriptiva, que es la que tenemos en los libros de historia, que de principio a fin presenta todos los eventos de forma cronológica, ¿verdad? Y a veces también de forma sistemática. La cronología es simplemente la presentación de las fechas y los eventos. Si uno, por ejemplo, busca en Wikipedia un año, le va a aparecer en Wikipedia lo que ocurrió en ese año, los eventos más importantes que marcaron ese año. Eso es cronología, ¿verdad? Y es importante también aprender historia de esta manera. La perspectiva épica, que es viendo las grandes hazañas, las grandes batallas, los grandes héroes. ¿En qué se distingue de la anecdótica? Bueno, que la anecdótica no necesita ser un héroe. Puede ser cualquier personaje cuya historia haya marcado un hito o haya marcado pues una etapa, ¿verdad? Quizá por lo que aprendió, quizá por lo que inventó, quizá por lo que hizo. Pero en la épica hablamos de verdaderos héroes, hombres combatientes, mujeres valerosas, que a lo largo de la historia también marcaron su cultura. La perspectiva literaria, que es aprender a partir de lo que está escrito. En este caso pueden ser piedras, libros, manuscritos, pergaminos, cualquier tipo de material, ¿verdad? Jeroglíficos, cualquier tipo de material en el cual se haya escrito algo acerca de la historia es importante. Por eso pongo de ejemplo para esta perspectiva la piedra de Hammurabi, del rey Hammurabi, rey mesopotámico, en cuya piedra, en esta piedra de basalto, donde se puede ver al rey Hammurabi de pie y al rey Shamash, ¿verdad? Sentado, que es el dios Shamash, el dios sol, ¿verdad? Sentado. Él está aprendiendo las leyes del dios Shamash, y en la piedra están escritas las primeras leyes penales del mundo. La pictórica es aprender a partir de las pinturas, de la escultura. Le llamamos pictórica a todo lo que tiene que ver con el arte. En este caso tendría que más bien ser llamada artística, pero por alguna razón, alguna fuente le llaman pictórica, porque comienza con las pinturas rupestres, y a partir de ahí pues todo lo que sea arte. La ideológica, aprender la historia desde el punto de vista de los sistemas de pensamiento. Imagínense, por ejemplo, comprender la época industrial a partir del manifiesto comunista de Karl Marx, o aprender la guerra mundial a partir de la experiencia de la obra llamada Mi lucha o Mein Kampf de Adolf Hitler, o aprender de repente, la riqueza de las naciones de Adam Smith. Es decir, la importancia es aprender el sistema, sea filosófico, político, ¿verdad?, sociológico, del pensador
que marcó una etapa de la historia. Hay gente que le gusta estudiar así la historia. Y es también, pues se puede decir, una de las formas más amplias y también exhaustivas para comprender realmente el por qué sucedieron los eventos históricos. La científica, que es aprender solamente a comprender cómo se fueron dando los inventos, los avances científicos, los principales exponentes, tanto en la ciencia también como también en la técnica, ¿verdad? Y puse como ejemplo aquí de imagen el famoso diseño de la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, o Nicolás Copérnic, ¿verdad? Que es el que establece esta teoría. La religiosa, que es entender la historia a partir también de la influencia de las grandes religiones en ella, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, todas ellas han marcado de alguna manera la historia y es importante también estudiarla desde esta perspectiva. La económica, pues es estudiando obviamente el avance del comercio, el avance de los sistemas comerciales, específicamente, ¿verdad? Cómo pasamos de la época del feudalismo a una época del mercantilismo, cómo hemos pasado a una era tecnológico digital en la cual ya el comercio es completamente online, ¿verdad? Y a veces completamente virtual el contenido o el servicio que se presta. La política, pues es estudiar la historia a partir de los grandes personajes que marcaron también la historia, pero desde el punto de vista de los gobiernos, los líderes, los presidentes, los dictadores, los tiranos, todos ellos entran en la perspectiva de la política. Pues hay, como pueden ver, muchas formas de poder empezar a sentir gusto por la historia. Tipos de fuentes. En el libro de Historia de Honduras de Guillermo Varela, 2011, en la página 13, se presentan estas fuentes para aprender historia. Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Entre las fuentes primarias están las no escritas, que son los monumentos, los restos humanos, los restos materiales, los utensilios, los edificios, los testimonios orales. En las escritas están las obras literarias, los tratados, los censos, los documentos, los periódicos, las inscripciones, las monedas. Como fuentes secundarias, los libros de historia, ocupando el primer lugar, las biografías, los tratados de arte, los estudios arqueológicos, las revistas de historia.